En el siguiente video hablaremos sobre los tipos de conflictos. Bien, soy la líder Dania Inés Mullizaca Catunta. Antes de empezar con el tema, les quiero compartir una frase que dice: el conflicto es inevitable, pero la lucha es opcional. Esta frase nos dice Max Lucado, en donde él nos dice que el conflicto es algo natural, es algo que forma parte de nuestra vida, es algo que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo afrontarlos. Podemos decir que si realmente vale la pena emprender una lucha desgastante, o si es más importante nuestro equilibrio mental. Introduciendo el tema tenemos los tipos de conflicto, donde esto nos ayudará a conocer de manera concreta cada uno de estos tipos. Su finalidad es dar a conocer los principales tipos de conflicto, con los aportes de los siguientes autores. Según Corbett, clasifica su veracidad según sus participantes y su contenido. También tenemos a León, que clasifica según su alcance y sus defectos, según su contenido y por último, según su naturaleza. Francia clasifica de la siguiente manera: conflicto infantil, conflicto latente, conflicto familiar, conflicto internacional, conflicto de pareja, conflicto de poder, conflicto laboral y conflicto social. Para que continúe con la exposición, doy pase a la siguiente lideresa. Soy la líder Miriam Maritza Morales Cahuana, continuando con el tema los tipos de conflictos según los diferentes autores. Según el autor Corbett 2016 menciona los tipos de conflicto y los clasifican en tres. Primero tenemos conflictos según su veracidad. Dentro de ello tenemos conflictos reales. Son aquellos que en realidad existen y que vienen provocando de diversas causas, ya sean económicos o legales. De ahí tenemos los conflictos imaginarios. Esos conflictos se derivan de los malos entendidos o de la mala interpretación. Tenemos los conflictos inventados. Estos conflictos generalmente quieren sacar algún beneficio sobre ella. De ahí tenemos conflictos según sus participantes. Tenemos el conflicto intrapersonal. Este conflicto ocurre de forma interna en la mente de una persona, ¿no? Pensamiento, valor o emoción. De ahí tenemos el conflicto interpersonal. Se produce esto en el proceso de interacción entre otra persona. De ahí tenemos el conflicto de intragrupal. Se dan entre los miembros de un grupo. El conflicto intergrupal es cuando este se da entre grupos, ¿no? Y que pueden llegar a ser muy destructivos. De ahí tenemos según el contenido, conflicto relacional. Esto se da entre los miembros de la familia, ya sean pareja o amigos. De ahí tenemos el conflicto de intereses. Son necesidades o motivaciones que tiene cada persona. De ahí tenemos el conflicto de ética y valor. Esto sobre todo tiene que ver con la cultura y el entorno en el cual fue criada la persona. De ahí tenemos el conflicto de liderazgo y poder. Esto afecta principalmente a una organización, también puede afectar al rendimiento de un trabajador y también tiene que ver con la lucha de poder dentro de esa organización. Y por último tenemos el conflicto de personalidad. Es un conjunto de rasgos o cualidades que tiene cada persona. Voy a pasar a la líder Junet Catherine. Bien, soy la líder Junet Catherine Muñeturpo. En esta oportunidad voy a exponer sobre los tipos de conflicto según el autor León, en las cuales clasifica en tres partes. La primera parte es el conflicto según su alcance o sus efectos, en las cuales también el autor Thornton hace grandes aportes, hace 7 investigaciones, de las cuales saca 2 muy importantes, que sería el conflicto de relación y el conflicto estratégico. El conflicto de relación nos dice que se deben a esas fuertes emociones, a esas percepciones falsas, a esa desconfianza o a esa intolerancia, etcétera, que se generan dentro de una organización o dentro de un grupo, ¿no?, social, y que esto también se da a esa escasa, ¿no?, comunicación entre las partes,
lo que trae consigo una mala información sobre un tema, ¿no? Y esto también conlleva a fuertes discusiones y muchas veces a innecesarios problemas, si es que de hecho habría una buena comunicación. El conflicto estratégico se crea, nos dice el autor, que se crea deliberadamente con el objetivo, ¿no?, de afectar la estructura organizativa, ¿no? Entonces, esto se da tanto a nivel intergrupal o intragrupal como funcional. Entonces, en este tipo de conflicto debe ser muy afectiva, ¿no?, el manejo de esas relaciones conflictivas para una retroalimentación de una comunicación efectiva, ¿no? También su finalidad debe estar orientada a replantear las estrategias ante situaciones conflictivas, ¿no? Es decir, ¿no?, para obligar también a ciertas organizaciones a redistribuir la autoridad, los recursos, responsabilidades funcionales para que se puedan sobrellevar aquellas problemáticas que se generan. Bueno, acá el autor Thornton también los clasifica ya también según los efectos que trae consigo cada tipo de conflicto. Él los divide entre el conflicto destructivo y el conflicto constructivo. El conflicto destructivo netamente es cuando dos o más personas se involucran en acciones de comportamientos muy negativos o antagónicos, ¿no?, que no están de acuerdo sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, sería cuando dos colegas en un centro laboral, en su trabajo, empiezan a discutir, ¿no?, a tener ataques verbales muy fuertes, a insultarse o hasta tener gestos amenazadores, ¿no? Entonces, esto trae conflictos altamente destructivos. Los conflictos constructivos nos dice que se trata de adoptar diferentes puntos de vista, ¿no?, de cada individuo, y la cual la idea es diferenciar, ¿no?, esas ideas, pero a la vez también promover, ¿no?, conversaciones y soluciones, ¿no?, y a estas problemáticas, también siempre con objetivo de llegar a una relación afectiva, una buena relación, ¿no? Entonces, este tipo de conflicto es un proceso muy importante, ya que las personas también fortalecen, ¿no?, su relación, ¿no?, y de esa forma también es un conflicto constructivo más que destructivo. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente líder. Bueno, soy la líder Elvanilda Ortiz Ramírez. Voy a continuar con los tipos de conflictos según su contenido. Bueno, para el autor Christopher More, en el año 1994, este autor distingue los conflictos en función de sus fuentes principales. Conflictos de relación entre las personas. Este conflicto se da o son aquellos que se producen en los procesos de interacciones entre las personas. Los conflictos de información. El autor Funes 2013 menciona, ¿no?, que este conflicto se da cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones correctas o decisiones adecuadas, ¿no? Los conflictos de intereses. Este conflicto de intereses están presentes en numerosas decisiones de las vidas profesionales, es decir, que una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio de su propio interés. También tenemos conflictos estructurales. Este conflicto es causado o se da o se produce, ¿no?, cuando hay conjunto de cambios de entrantes y salientes que incluyen cambios del mismo espacio. También tenemos conflictos de valores. Bueno, el autor Alzate 2007 menciona o nos dice, ¿no?, que estos conflictos son causados por sistemas de creencias incompatibles. También menciona que los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. También dice que los valores explican lo que es bueno, malo, verdadero o falso, justo o injusto, ¿no? También la autora García 2015 indica, ¿no?, que suelen ser causados por sistemas de creencias incompatibles. Y por último tenemos lo que es el conflicto normativo. Este conflicto generalmente
son problemas, ¿no? Del orden práctico que se presentan con motivo de aplicación de las normas, ¿no? Le doy pase a la siguiente líder para que pueda proseguir. Gracias. Tengan un buen día, líder presente y compañeras líderes. Yo soy la líder Marinés Ángeles Pacuargo y yo les daré a conocer sobre los conflictos según su naturaleza, el cual tenemos el conflicto número 1, que es el verídico. El conflicto verídico tiende a usar una base objetiva, o sea que hay un origen de este conflicto, por ende también hay una causa ya probada de este conflicto, el cual es reconocido por una o varias partes de las personas que están implicadas en dicho problema, en dicho conflicto. Este tipo de conflicto se basa en diferencias de opiniones, en diferencias de intereses, en diferencias de argumentos que tiene cada persona. Ahora, el segundo es el conflicto contingente, el número 2, que nos quiere decir que son conflictos que no llegan a alcanzar la mayor gravedad, ¿no? O complejidad, ya que se detectan en una fase temprana o se detectan a tiempo. O sea que las soluciones se podrían dar de manera muy rápida y eficiente en este tipo de problema. Bueno, mejor dicho, en este tipo de conflicto. Ahora, el tercero es el conflicto desplazado, que se dan cuando hay un problema sin importancia, del que subyace uno más complejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que se tiene un problema muy grande, pero este problema grande se tapa con un pequeño. Como por ejemplo, hay problemas de parejas, mayormente se da, pero este problema de parejas se tapa con un problema simple que se puede dar el día a día en la vida de estas dos parejas. También nos dice que se pueden dar en situaciones en la que hay disputas latentes, o sea, que no se pueden controlar a tiempo y a la vez estas lamentablemente se pueden convertir en un conflicto mucho más mayor al pasar el tiempo, ¿no? Ahora les daré a conocer el siguiente, que es el conflicto mal atribuido, el 4, que nos quiere decir que existe un error al momento de identificar a la parte contraria, ¿no? O sea, a la parte que se está enfrentando en este conflicto, ya que normalmente hay una equivocación en el objetivo del conflicto. O sea, para hacerlo más comprensible, les daré un ejemplo. El más común sería de parejas, ¿no? Que existe un problema de parejas, pero estas se mezclan con asuntos de la oficina o con asuntos del trabajo, ¿no? Ahora el número 5, que es el conflicto latente. Este tipo de conflicto no aparece, o sea que porque ha sido reprimido o aislado y ni siquiera es percibido por ambas partes, ¿no? O sea que una o más partes que están implicadas en este conflicto no son conscientes de la existencia de este problema o bien simplemente no quieren reconocerlo. Ahora el conflicto número 6 y el último, que sería el conflicto falso, es producido por percepciones erróneas, ¿no? O malentendidos. La percepción de los implicados los hace aparentemente opuestos en este tipo de problemas o conflictos. Gracias. Paso a la siguiente líder. Soy la líder Sonia Vilmanoa Cruz. Seguimos con los tipos de conflicto. Según el autor Francia 2020, existe 8 tipos de conflicto. Dentro de ellos encontramos el conflicto infantil. Este tipo de conflicto es una parte normal de la vida de los niños, tener diferentes necesidades o querer tener las mismas cosas que a los pequeños llevan a un conflicto. El conflicto infantil es una experiencia natural, normal, fisiológica, cargada de cierta emotividad, sí, pero fácilmente releída a posteriori como desprovista. Existe el conflicto latente, donde una o más partes en conflicto no son conscientes de la existencia del conflicto o simplemente no quieren reconocer que existe un conflicto.
Esto ocurre por diversos factores como la exclusión de algunas partes por legitimidad, por temor a las consecuencias que pueden derivar este tipo de conflicto. Conflicto familiar. La familia es un lugar de conflictos en la relación entre géneros y generaciones, entre la familia y el mundo que está afuera, o sea, la sociedad. En la familia aprendemos a manejar los conflictos y las diferencias y a estar en relación con los demás. Conflicto internacional. Relación en la que se encuentran los intereses de dos o más estados cuando resultan incompatibles. Es decir, el interés de uno no puede ser satisfecho sin perjudicar al otro. La función del orden internacional es regular la conducta recíproca del Estado a fin de conciliar este tipo de conflicto. Conflicto de pareja. Los conflictos de pareja son cotidianos. Si una persona cree que en el amor significa no tener problemas, no tener conflictos, se equivoca mucho. Las discusiones, las contradicciones, las peleas son inevitables si se quiere vivir en pareja. Aún más, dentro de cierto límite, son incluso deseables. El conflicto de pareja permite aclarar las propias posiciones, afrontarse y dar pasos consecutivos y desarrollarse como pareja para encontrar nuevos equilibrios y asimismo formar nuevos esquemas, pero como pareja. Conflicto de poder. Las partes en conflicto pueden actuar dentro de una lógica de que yo gano y tú pierdes, de que yo gano y tú no. Es una lógica de poder. En efecto, el interlocutor, que es de una persona a más, tiende a situarse en una posición de superioridad a la otra persona, posición que permite ejercer el poder. Por tanto, dirigirse mientras que a la otra persona en una posición de sumisión, es decir, de obediencia a la persona que tiene el poder. Conflicto laboral. El conflicto laboral puede surgir entre dos empresas diferentes o también dentro de una misma empresa. Este tipo de conflicto es bastante frecuente, surge a consecuencia de desacuerdo o de diferencias entre miembros o subgrupos de la misma empresa, por diferencia de objetivos, por diferencia de funciones y por distribución y gestión de actividades. Por último, encontramos lo que es el conflicto social. Es un conflicto que afecta a dos o más grupos sociales que luchan entre sí para obtener recursos exclusivos para un fin estrictamente defensivo de conservación. O incluso, en general, cuando se instaura una situación competitiva entre grupos. También se dice que este tipo de conflicto social son difíciles de conciliar. Según el autor Moscovici y Duis, los individuos discuten libremente con el deseo de expresar sus opiniones. Asimismo, sentirse de participación en una comunidad. Muchas gracias y paso al líder Winnie Ladi. Buenas tardes, querido líder Mario. Soy la lideresa Winnie Leidiño Parmero. Tomando las conclusiones que nosotros hemos sacado, el conflicto lo observamos en diferentes experiencias vividas colectivamente o personalmente, que son diversas, donde los diferentes aspectos de los tipos de conflictos no desaparecen, algunos cambian y otros nuevos también aparecen. Por eso se constituye una irracionalidad al ver que la dinámica social vive exenta de conflictos en el momento dado. Nosotros analizamos los diferentes tipos de conflictos para estudiar de manera concreta, ¿no?, cada uno de estos tipos de conflictos. Desde diferentes autores nos dicen que es importante mencionar los tipos de conflictos porque nos permite entender la opinión, el pensamiento y los sentimientos del otro. Por lo cual nosotros consideramos los siguientes autores como son Alzate, Corbin, Francia, García, Gómez, León, Martín y Robles. Gracias, eso sería todo.